Imagínate por un momento que todo lo que creías saber sobre la riqueza y el poder en el antiguo Egipto estuviese completamente equivocado. Que el oro, ese metal dorado que asociamos con los faraones, fuese considerado inferior, casi vulgar, comparado con otro tesoro que brillaba como la luna en la oscuridad del desierto. En el año 1940, cuando las excavaciones francesas dirigidas por Pierre Montet atravesaron los muros de una tumba intacta en Tanis, lo que encontraron desafió todo lo que el mundo pensaba sobre el Egipto faraónico. No era oro lo que cubría al rey enterrado en aquella cámara subterránea. Era algo mucho más valioso, algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de cómo pensaban los antiguos egipcios sobre la muerte, la riqueza y el más allá. El protagonista de esta historia extraordinaria se llama Susenes I, un faraón de la dinastía 21 que gobernó hace más de 3000 años. Pero su nombre apenas aparece en los libros de historia, eclipsado por las figuras grandiosas de Tutankamón o Ramsés II. Sin embargo, lo que este rey aparentemente menor guardaba en su tumba era más espectacular que cualquier tesoro encontrado hasta entonces en el Valle de los Reyes. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que Tanis fue elegida estratégicamente como necrópolis real durante el tercer periodo intermedio. La ciudad, situada en el delta del Nilo, se había convertido en un centro de poder cuando Tebas perdió su influencia. Pero había algo más, algo que los antiguos constructores sabían y que nosotros estamos empezando a comprender. Cuando los arqueólogos descendieron por primera vez a la cámara funeraria de Susenes, sus linternas iluminaron un espectáculo que ninguno había visto antes. El sarcófago exterior, tallado en granito rosa, contenía otro sarcófago, y este segundo ataúd no brillaba con el resplandor cálido del oro, sino con el fulgor frío y misterioso de la plata pura. Láminas de plata martillada cubrían cada centímetro del sarcófago interno. La técnica de trabajo del metal era tan refinada que las placas parecían fluir como agua solidificada alrededor del cuerpo del faraón. Pero esto era solo el comienzo. La máscara funeraria que cubría el rostro momificado también estaba hecha de plata, con incrustaciones de lapislázuli y cornalina que creaban un contraste hipnótico entre el metal lunar y las piedras de colores intensos. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que la tumba contenía más de 500 objetos de plata, brazaletes, collares, amuletos, vasijas ceremoniales, todo trabajado con una maestría que revelaba la importancia suprema de este metal en el periodo tardío del antiguo Egipto. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, el trabajo de orfebrería encontrado en la tumba desafía muchas de nuestras ideas preconcebidas sobre las capacidades técnicas de la época. Las láminas de plata están unidas mediante soldaduras tan finas que apenas son visibles al microscopio. Las incrustaciones de piedras preciosas están fijadas con una precisión que requiere herramientas y técnicas que creíamos desarrolladas siglos más tarde. Los textiles que envolvían la momia, conservados por el ambiente seco de la tumba, muestran hilos de plata entretejidos con lino de la más alta calidad. Estos tejidos metalúrgicos, mencionados en papiros como los sudarios lunares, eran considerados más apropiados para el viaje nocturno del alma que los tradicionales vendajes dorados. La cámara funeraria misma había sido diseñada siguiendo principios astronómicos relacionados con los ciclos lunares. La orientación de los muros, la posición del sarcófago, incluso la distribución de los objetos del ajuar, todo seguía un patrón que reflejaba las fases de la luna y su relación con el calendario egipcio. Estudios recientes han identificado que la fecha del entierro de Susenes coincidía con una luna nueva, el momento en que el astro nocturno desaparece completamente del cielo antes de renacer. Esta sincronización no era casual, sino parte de una compleja teología funeraria que veía en la muerte del rey un reflejo del ciclo lunar. Pero quizás lo más extraordinario de todo esto es lo que representa simbólicamente. Durante milenios, habíamos imaginado a los faraones como hijos del sol, reyes dorados que brillaban con la luz de Ra. Sin embargo,
la tumba de Psusenes nos muestra una realidad diferente. Nos habla de un Egipto donde la noche tenía tanto poder como el día, donde la luna rivalizaba con el sol, donde la plata había destronado al oro como el metal de los dioses. Esta transformación de valores nos revela algo fundamental sobre cómo las civilizaciones evolucionan y se adaptan. Cuando las viejas certezas fallan, cuando el poder tradicional se tambalea, los símbolos cambian. Lo que una generación considera supremo, la siguiente puede verlo como obsoleto. La historia de la plata egipcia esconde secretos que van mucho más allá de lo que cualquier museo te contará. Lo que los arqueólogos descubrieron después de abrir completamente la tumba de Psusenes cambió radicalmente nuestra visión sobre el comercio internacional del mundo antiguo. Cuando analizaron con más detalle los 500 objetos de plata, se dieron cuenta de que muchos de ellos llevaban marcas microscópicas, pequeñas inscripciones que actuaban como una especie de firma del artesano. Estas marcas revelaron algo asombroso. Un collar ceremonial que rodeaba el cuello momificado del faraón llevaba símbolos que los expertos identificaron como marcas comerciales fenicias. Una diadema de plata pura mostraba técnicas de granulado típicamente griegas. Incluso algunos de los amuletos más sagrados habían sido creados en talleres de Anatolia, a más de 1500 kilómetros de distancia. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que esto no era una excepción, sino la norma durante el período de Psusenes. Los faraones de la dinastía 21 habían establecido una red comercial que convertía al Mediterráneo oriental en un mercado común, siglos antes de lo que imaginábamos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los investigadores comenzaron a descifrar los papiros encontrados en cámaras secundarias de la tumba. Estos documentos, escritos en hierático, contenían lo que parecían ser contratos comerciales, cartas de crédito y órdenes de compra. Uno de ellos, particularmente bien conservado, detallaba el encargo específico de objetos de plata a artesanos del Levante para el futuro entierro del faraón. El documento más extraordinario era una especie de catálogo ilustrado, con dibujos de joyas, máscaras y objetos ceremoniales, junto con sus precios en diferentes unidades de medida. Los egiptólogos tardaron años en comprender que estaban viendo el primer catálogo de comercio internacional de lujo de la historia conocida. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que los precios de estos objetos seguían un patrón muy específico. Los artículos fabricados en plata costaban entre 3 y 5 veces más que sus equivalentes en oro. Pero había excepciones fascinantes. Ciertos diseños, aparentemente los más relacionados con simbolismo lunar, alcanzaban precios hasta 10 veces superiores a sus versiones doradas. La tumba contenía también algo que nadie esperaba encontrar: monedas. No las monedas acuñadas que conocemos, sino pequeños lingotes de plata de peso estandarizado que funcionaban como unidades de intercambio. Cada uno llevaba grabado el símbolo de una luna creciente, junto con jeroglíficos que indicaban su pureza y procedencia. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que este sistema monetario basado en plata precedió en varios siglos a las primeras monedas griegas. Esto convertiría a Psusenes y sus contemporáneos en pioneros de la economía monetaria internacional. Un collar ceremonial que rodeaba el cuello momificado del faraón llevaba símbolos que los expertos identificaron como marcas comerciales fenicias. Una diadema de plata pura mostraba técnicas de granulado típicamente griegas. Incluso algunos de los amuletos más sagrados habían sido creados en talleres de Anatolia, a más de 1500 kilómetros de distancia. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que esto no era una excepción, sino la norma durante el período de Psusenes. Los faraones de la dinastía 21 habían establecido una red comercial que convertía al Mediterráneo oriental en un mercado común, siglos antes de lo que imaginábamos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los investigadores comenzaron a descifrar los papiros encontrados en cámaras secundarias de la tumba. Estos documentos, escritos en hierático,
contenían lo que parecían ser contratos comerciales, cartas de crédito y órdenes de compra. Uno de ellos, particularmente bien conservado, detallaba el encargo específico de objetos de plata a artesanos del Levante para el futuro entierro del faraón. El documento más extraordinario era una especie de catálogo ilustrado, con dibujos de joyas, máscaras y objetos ceremoniales, junto con sus precios en diferentes unidades de medida. Los egiptólogos tardaron años en comprender que estaban viendo el primer catálogo de comercio internacional de lujo de la historia conocida. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que los precios de estos objetos seguían un patrón muy específico. Los artículos fabricados en plata costaban entre 3 y 5 veces más que sus equivalentes en oro. Pero había excepciones fascinantes. Ciertos diseños, aparentemente los más relacionados con simbolismo lunar, alcanzaban precios hasta 10 veces superiores a sus versiones doradas. La tumba contenía también algo que nadie esperaba encontrar: monedas. No las monedas acuñadas que conocemos, sino pequeños lingotes de plata de peso estandarizado que funcionaban como unidades de intercambio. Cada uno llevaba grabado el símbolo de una luna creciente, junto con jeroglíficos que indicaban su pureza y procedencia. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que este sistema monetario basado en plata precedió en varios siglos a las primeras monedas griegas. Esto convertiría a Susenes y sus contemporáneos en pioneros de la economía monetaria internacional. Los análisis químicos de estos pequeños lingotes revelaron otra sorpresa. La plata procedía de al menos 12 regiones geográficas diferentes, desde las montañas de Armenia hasta las minas de Cerdeña. Cada región tenía una composición química distintiva que funcionaba como una huella dactilar, permitiendo rastrear el origen exacto del metal. Pero lo más impresionante era el grado de purificación. La plata de la tumba de Psusenes alcanzaba niveles de pureza del 98%, algo que requiere técnicas de refinado extremadamente sofisticadas. Durante décadas, los historiadores de la metalurgia creyeron que tales técnicas no se habían desarrollado hasta la época romana. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los antiguos egipcios habían desarrollado métodos de purificación que combinaban procesos químicos y térmicos de una complejidad sorprendente. Utilizaban sales del desierto, arcillas especiales y sistemas de hornos múltiples que permitían alcanzar temperaturas muy específicas durante periodos prolongados. La cámara funeraria guardaba evidencias de estos procesos. En una habitación lateral, los arqueólogos encontraron lo que parecía ser un laboratorio metalúrgico en miniatura. Contenía crisoles microscópicos, herramientas de precisión y recipientes con residuos químicos que todavía conservaban trazas de los compuestos utilizados para purificar la plata. El descubrimiento más extraordinario de esta habitación fue una serie de tabletas de arcilla con instrucciones detalladas para diferentes procesos metalúrgicos. Estaban escritas en una mezcla de jeroglíficos egipcios y escritura cuneiforme, sugiriendo una colaboración técnica entre artesanos de diferentes culturas. Una de estas tabletas describe un proceso que los investigadores han llamado purificación lunar. Según el texto, la plata debía ser refinada únicamente durante las noches de luna llena, utilizando agua recogida durante eclipses lunares y sales extraídas de lagos salados específicos del delta del Nilo. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este no era solo un proceso técnico, sino una ceremonia religiosa. Los artesanos que trabajaban la plata real eran también sacerdotes de Tot, el dios lunar, y cada fase del refinado iba acompañada de rituales específicos que duraban ciclos lunares completos. Los muros de esta cámara lateral estaban decorados con escenas que mostraban todo el proceso, desde la llegada de la plata bruta hasta la creación de los objetos finales. Las pinturas revelaban que el taller real empleaba a artesanos de diferentes nacionalidades, cada uno especializado en técnicas específicas de su región de origen. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes
apuntan a que este modelo de producción internacional se extendía a otras necrópolis reales del periodo. Tumbas contemporáneas en diferentes sitios muestran patrones similares de objetos de plata con orígenes geográficos diversos. El análisis de los restos orgánicos encontrados en la tumba reveló otra dimensión sorprendente de esta cultura de la plata. Los embalsamadores habían utilizado aceites y resinas mezcladas con partículas microscópicas de plata durante el proceso de momificación. Estos compuestos de plata actuaban como conservantes naturales, pero también tenían un significado espiritual profundo. Los textos funerarios hablan de transformar el cuerpo del faraón en un ser de luz lunar, un proceso que requería impregnarlo literalmente con el metal sagrado. La momia de Susenes contenía tanta plata incorporada en sus tejidos que brillaba con un resplandor plateado visible incluso después de 3 milenios. Las vendas que envolvían el cuerpo estaban entretejidas con hilos de plata tan finos que parecían casi invisibles. Pero bajo luz ultravioleta, toda la momia resplandecía como si estuviera hecha de metal líquido. Los embalsamadores habían logrado crear literalmente un faraón de plata. Este proceso de metalización del cuerpo real parece haber sido el culmen de una tradición que veía en la muerte no un final, sino una transformación alquímica. El faraón muerto se convertía en una especie de luna artificial, destinada a brillar eternamente en la oscuridad del más allá. Los objetos más pequeños de la tumba contenían los secretos más grandes. Diminutos amuletos de plata, algunos no más grandes que una semilla, estaban grabados con mapas estelares de una precisión extraordinaria. Estos mapas mostraban la posición de constelaciones específicas durante fechas concretas, creando una especie de calendario astronómico tridimensional. Un amuleto particularmente notable representaba la conjunción de la Luna con la constelación de Orión, que había tenido lugar exactamente el día del entierro de Susenes. La precisión astronómica necesaria para calcular y representar este evento en un objeto tan minúsculo sugiere conocimientos matemáticos y astronómicos mucho más avanzados de lo que creíamos posible para la época. La tumba de Susenes no era solo el entierro de un rey, era una biblioteca tridimensional que contenía el conocimiento más avanzado de su época en metalurgia, astronomía, comercio internacional y tecnología funeraria. Un compendio de sabiduría que había permanecido oculto durante más de 3000 años, esperando a que fuéramos lo suficientemente sofisticados para comprenderlo. Hoy sabemos que los antiguos egipcios no eran los constructores de pirámides aislados que imaginábamos. Eran los coordinadores de la primera economía globalizada de la historia, maestros de tecnologías que creíamos perdidas, astrónomos capaces de cálculos que desafiaban las limitaciones de su época. Y todo esto lo descubrimos gracias a un faraón que eligió la plata por encima del oro, la luna por encima del sol, lo extranjero por encima de lo local. La historia de Susenes nos recuerda que el pasado siempre es más complejo y sorprendente de lo que creemos. Nos enseña que nuestras ideas sobre las civilizaciones antiguas están constantemente evolucionando y que cada nueva excavación puede reescribir completamente los libros de historia. Mientras contemplamos los tesoros de plata de este faraón olvidado, nos damos cuenta de que tal vez nosotros también estemos valorando los metales equivocados, adorando los símbolos incorrectos, subestimando las conexiones que realmente importan. La tumba de Susenes no solo cambió nuestra comprensión del pasado, cambió nuestra perspectiva del presente. Lo que ocurrió después del descubrimiento de Susenes cambió por completo nuestra comprensión de cómo funcionaba realmente el mundo antiguo. Porque la historia que estás a punto de conocer va mucho más allá de un simple faraón con gustos extravagantes por la plata. Los investigadores tardaron décadas en darse cuenta de lo que tenían entre las manos. No era solo una tumba rica, era la prueba física de la primera red de espionaje industrial de la historia. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que los faraones de Tanis habían desarrollado un sistema de inteligencia comercial que les permitía conocer los secretos metalúrgicos de civilizaciones enteras. Entre los papiros más importantes de la tumba, apareció lo que parecía un manual de instrucciones, pero no para rituales religiosos, sino para algo mucho más práctico y sorprendente.
Era un código de comunicaciones que utilizaba símbolos lunares para transmitir información sobre precios, calidades y disponibilidad de metales preciosos en diferentes regiones del Mediterráneo. Este código era tan sofisticado que incluía sistemas de verificación para detectar información falsa. Los comerciantes egipcios podían saber si un proveedor asirio estaba mintiendo sobre la pureza de su plata, o si los navegantes fenicios intentaban inflar los precios aprovechando su monopolio de ciertas rutas marítimas. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, las excavaciones más recientes apuntan a que este sistema funcionaba mediante una red de templos dedicados a Tot, que se extendía desde el delta del Nilo hasta las costas de Anatolia. Cada templo actuaba como una estación de información donde los comerciantes reportaban precios, calidades y disponibilidad de metales. Pero aquí viene lo realmente extraordinario. Los sacerdotes de estos templos no eran solo religiosos, eran también espías económicos altamente entrenados. Sabían reconocer el origen geográfico de cualquier muestra de plata con solo observarla, conocían las técnicas de trabajo de cada región y mantenían registros detallados de todos los artesanos especializados del mundo conocido. La tumba contenía algo que nadie esperaba encontrar en un entierro faraónico: expedientes personales. Pequeñas tablillas de arcilla con información detallada sobre comerciantes individuales, artesanos específicos e incluso nobles de otras cortes que tenían acceso a metales preciosos. Era como encontrar los archivos de una agencia de inteligencia moderna enterrada hace 3000 años. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo han documentado que estos expedientes incluían información extremadamente personal. Sabían qué comerciante fenicio tenía problemas económicos y podía ser sobornado, qué artesano griego guardaba rencor contra su propio rey, qué noble hitita tenía deudas de juego que podían ser utilizadas como chantaje. Uno de estos expedientes describía con detalle asombroso la vida privada de un comerciante de plata de Chipre. Conocían el nombre de su esposa, la edad de sus hijos, sus rutas comerciales preferidas, incluso sus supersticiones personales. Los egipcios sabían que este hombre siempre navegaba evitando ciertas fechas que consideraba de mala suerte, información que utilizaban para programar sus propias expediciones comerciales. Diversos trabajos académicos coinciden en que esta red de espionaje les proporcionaba ventajas comerciales decisivas. Podían prever escaseces antes de que ocurrieran, identificar nuevas fuentes de suministro antes que sus competidores y manipular precios comprando o vendiendo en el momento preciso. Pero había algo aún más impresionante en todo esto. Los egipcios no se limitaban a recopilar información, la procesaban utilizando métodos que anticipaban técnicas modernas de análisis de datos. Tenían sistemas para correlacionar información aparentemente no relacionada y extraer conclusiones que les daban ventajas estratégicas enormes. Por ejemplo, sabían que cuando las lluvias eran escasas en las montañas de Armenia, la producción de plata de esa región disminuiría 6 meses después. Cuando detectaban conflictos políticos en Anatolia, inmediatamente aumentaban sus compras de plata, sabiendo que los precios se dispararían cuando la guerra interrumpiera las rutas comerciales. Hay registros jeroglíficos que apuntan a que utilizaban incluso información astronómica para predecir comportamientos comerciales. Habían observado que ciertos comerciantes griegos preferían viajar durante fases lunares específicas y que los artesanos de ciertas regiones trabajaban más intensamente antes de festivales religiosos particulares. La tumba guardaba evidencias de algo aún más sorprendente. Los egipcios habían desarrollado lo que podríamos llamar el primer sistema de seguro comercial de la historia. Ofrecían protección financiera a comerciantes extranjeros a cambio de información privilegiada sobre mercados, técnicas y oportunidades de negocio. Algunos egiptólogos, basándose en análisis cerámicos recientes, proponen que este sistema funcionaba mediante contratos escritos que establecían obligaciones mutuas muy específicas. El comerciante recibía protección militar para sus caravanas y garantías financieras para sus cargas, mientras que Egipto obtenía acceso exclusivo a información comercial valiosa. Estos contratos incluían cláusulas extraordinariamente modernas. Había compensaciones por pérdidas,
penalizaciones por incumplimiento e incluso sistemas de arbitraje para resolver disputas. Todo esto gestionado desde Tanis mediante una burocracia comercial tan sofisticada como cualquier corporación moderna. El aspecto más fascinante de todo este sistema era su componente tecnológico. Los egipcios habían desarrollado técnicas de comunicación a larga distancia que utilizaban señales de humo durante el día y espejos de plata bruñida para reflejar luz lunar durante la noche. Podían transmitir información comercial desde Chipre hasta el delta del Nilo en menos de una semana. Investigaciones recientes han identificado los restos de torres de comunicación estratégicamente ubicadas a lo largo de las costas mediterráneas. Estas torres, que los arqueólogos inicialmente interpretaron como faros simples, eran en realidad estaciones de una red de telecomunicaciones que conectaba todo el mundo comercial de la época. La tumba contenía manuales detallados para operar este sistema de comunicaciones. Incluían códigos para diferentes tipos de información, protocolos de seguridad para prevenir interceptaciones, e incluso sistemas de encriptación que utilizaban posiciones lunares como claves cifradas. Pero quizás lo más impactante de todo era la escala internacional de esta operación. Los egipcios tenían agentes permanentes en por lo menos 20 ciudades diferentes, desde Troya hasta Cartago. Estos agentes no eran comerciantes ocasionales, sino profesionales entrenados específicamente para recopilar y transmitir información económica estratégica. Cada agente tenía una identidad falsa, cuidadosamente construida, recursos financieros garantizados desde Tanis y canales de comunicación secretos que les permitían reportar información sin ser detectados. Era una operación de inteligencia más sofisticada que muchas de las que conocemos de épocas históricas posteriores. La versión tradicional, recogida en textos antiguos, cuenta que Psusenes era simplemente un faraón menor obsesionado con la plata. Científicamente, sin embargo, ahora sabemos que era el coordinador de la primera red de inteligencia económica internacional de la historia. Un visionario que comprendió que la información era más valiosa que cualquier metal precioso. Los últimos análisis realizados en los objetos de la tumba revelaron el secreto final. La plata no era solo valiosa por su rareza o belleza, era el medio perfecto para crear una moneda internacional estable que facilitara el comercio a gran escala, y los egipcios lo habían descubierto 1000 años antes que los griegos. Psusenes no construyó pirámides porque estaba construyendo algo mucho más duradero: la primera economía globalizada de la historia. Su tumba de plata no era una muestra de vanidad, sino la cámara acorazada donde guardaba los secretos que habían convertido a Egipto en la primera superpotencia económica mundial. Y lo más increíble de todo es que este sistema funcionó durante siglos, influenciando el desarrollo del comercio mediterráneo de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Cada vez que usas una tarjeta de crédito, cada vez que recibes información de mercados financieros en tiempo real, estás utilizando conceptos que un faraón egipcio inventó hace 3000 años en una tumba llena de plata que brillaba como la luna.